Bendiciones del Dios Todopoderoso para su vida. Lo que a continuación le leeré habla acerca de nuestro Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, viviendo una de sus situaciones muy difíciles cuando apenas le quedaban unas cuantas horas para morir como un vil criminal y exhibido en aquella cruz. Permítanme leerles el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículos 39 hasta el 46. Dice así la palabra del Señor. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Esta bendita palabra que registra el médico Lucas, también autor del libro de los Hechos, registra el lado humano. No olvidemos, Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, cuando tocamos estos temas sobre la naturaleza humana de Cristo, se entra a una situación de discusión que durante los primeros 4 siglos del cristianismo dio paso a discusiones. Por ejemplo, algunos decían que Jesucristo era 50% Dios y 50% humano. Otros decían no, es un 75% Dios y un 25% humano. Sin embargo, si creemos estas posturas, dejaremos sin que sea Dios completamente y que no sea humano completamente. De manera entonces que suele decirse que Jesús era 100% humano y 100% Dios, porque María aportó el óvulo fértil que el Espíritu Santo vino y fertilizó. De ahí entonces que María esté proveyendo la carga genética humana para Jesús, y el Espíritu Santo la carga genética divina. Pero es ahí entonces cuando se llegan a estos textos que acabamos de leer, que a través de los primeros siglos dio paso para discusiones. Por ejemplo, a finales del primer siglo se decía que no podría ser posible que Jesucristo sea Dios. Y esta postura la tenían los gnósticos, de hecho aún la diseñan en el siglo XXI. Y la postura docetista, que el término docetista, docetismo o docético, tiene que ver con apariencia, enseñaba que el que murió en una cruz era el mortal, Jesús, pero el que resucitó y se fue al cielo era el Cristo, separando entonces la naturaleza mortal de la divina, porque materia y espíritu no pueden tener concordia, decían. Y allá por el siglo segundo, entre el año 110 al 160, figuró uno de los principales exponentes sobre estas posturas docetistas, el famoso Marción. También allá por el siglo III estaba Montano. Y Montano también había heredado de los gnósticos esa postura en que no aceptaba 100% humano a Cristo Jesús. Para el siglo IV recordarán ustedes allá en el concilio de Nicea, por órdenes del emperador Constantino, que se refutara la postura de Arrio, quien también negaba
la naturaleza divina de Cristo. Y entonces, a través de ese concilio, se expulsó a Arrio y a aquellos que enseñaban su postura. En otras palabras, la naturaleza divina de Jesús ha sido de controversia. De hecho, en pleno siglo XXI también hay algunos religiosos que siguen propagando esas doctrinas. Pero estos textos que acabamos de leer en Lucas capítulo 22, versos 39 al 46, señalan el lado humano de Jesús. Y entre algunas cuestiones que sobresalen, y no hay que olvidar que Lucas, quien registra esta historia, era médico. Y como médico, entonces, resalta los aspectos físicos de Jesús. No hay que olvidar que Jesús estuvo sometido a las necesidades fisiológicas de los mortales. Sentía sed, por lo que debía beber agua o vino, según la cultura judía. Se alimentaba, se cansaba, tenía sueño y necesitaba el descanso. Y la historia de Lucas registra estos datos interesantes. Por ejemplo, nos dice la palabra del Señor en el versículo 43 del capítulo 22 que ya hemos señalado, lo siguiente: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Para fortalecerle. Yo solo encuentro otras dos historias más en el Nuevo Testamento que se refiera a ayudar a Jesús. Por ejemplo, se encuentra la historia de Marcos en el capítulo 1, en donde Jesucristo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, nos dice así el capítulo 1, sobre todo el versículo 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Los ángeles brindaban atención a Jesús, lo animaban, lo apoyaban, estaban para servirle. Y la otra historia se encuentra también en el libro de Lucas, que es lo que hemos estado estudiando, sobre todo en el capítulo 9, versículos desde el 28 al 36. Pero voy a leer desde el 30 y los siguientes. Y he aquí dos varones que hablaban con él, es decir, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. No hay que olvidar que la función principal de Jesús era venir a morir en una cruz como si fuese un criminal. Pero todos sabemos la razón principal por la que hizo eso Jesús. Pero llegar hasta ese momento de la crucifixión no era fácil. Desde el punto de vista humano de Jesús, desde esa perspectiva, para Jesús era difícil. Y Moisés y Elías, quienes en diferentes épocas en el Antiguo Testamento, en el Israel antiguo, habían tenido encargos. Uno, Moisés, para sacar al pueblo de la esclavitud por 430 años que el pueblo de Egipto había tenido sobre ellos, sobre los judíos, los sacó, los libertó, y en el desierto el pueblo se portó mal con su libertador. Lo insultaban, le faltaban al respeto, estaban cuestionándolo, y finalmente Moisés tuvo que soportar todo eso. En tiempos posteriores, Elías, conocido como Elías Tisbita, de hecho en los libros de los reyes se menciona también a Elías llorando en aquellas cuevas cuando la reina Jezabel y su esposo Acab se encontraban buscando diferentes formas de dar muerte, solo porque Elías por tres años y medio había orado para que no lloviera, puesto que si Baal, al que ahora Israel estaba adorando, era el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, entonces Yahweh no llueva sobre Israel. Así oraba Elías.
Esto era para que entonces Israel, quien ahora adoraba a Baal, le pidiera a ese Dios. Y sabemos que no llovió finalmente. Entonces Elí, en aquellas cuevas, huyendo, lloraba. Se encontraba en una situación difícil. Así que estas dos personas, o estos dos personajes que se le han aparecido a Jesús, vienen a confortarlo. Porque aquí hay un texto importantísimo, porque nos menciona así el capítulo 9 de Lucas, versículos 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, la partida de Jesús cuando llegara a Jerusalén y que finalmente muriera. Es así entonces cuando encontramos, de acuerdo a Lucas 22, lo que inicialmente leímos, que Jesucristo se encontraba en esa situación difícil y por eso el ángel, según el versículo 43, se le apareció para fortalecerle. No se va a fortalecer a quien no necesita ayuda, a quien está vigoroso. Y este Señor Jesús, el que había expulsado demonios, que había multiplicado panes y peces, que había expulsado enfermedades de la lepra, hidropesía, jorobas de muchas personas, ahora le encontramos allí muy débil. Sí, pero la Escritura nos menciona ya en Filipenses capítulo 2 que Jesucristo se hizo carne y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora quiero leerles Lucas capítulo 22, versículo 44, porque Lucas registra estas palabras interesantes. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense que este fenómeno solo Lucas lo registra. Y de acuerdo a los expertos, los médicos, esto que está experimentando Jesús se llamaba o se llama hematoidrosis. Otros dicen hematidrosis, de aima, sangre, hidrosis, agua, y juntándose estas dos palabras tenemos lo que actualmente se considera así, hematoidrosis. ¿Qué es eso de hematoidrosis? Pues es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, provocando entonces que se exude sangre. Cuando hay sudor, entonces esos vasos sanguíneos capilares, el sudor y la sangre se fusionan. Y es entonces, como dice Lucas, que caían como grandes gotas de sangre hasta la tierra. Hematoidrosis. Eso solo se da en situaciones extremas de pánico, estrés o emociones fuertes. Lucas dice que Jesús estaba en agonía, de manera entonces que ese fenómeno se dio en Jesús. Es en su condición de mortal. Pero aquí hay unos textos interesantes que también me permito leerles. Y esto tiene que ver con la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7 nos menciona las siguientes palabras. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, que Jesucristo estaba en ese momento difícil. Y aquí tenemos en el capítulo 4 siempre de Hebreos, versículos del 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia dice, querido amigo,
que Jesús tuvo nuestra naturaleza y Él se compadece, ahora estando en el trono, se compadece de nuestras debilidades. Y eso de compadecerse tiene que ver con sentir tristeza al ver padecer a alguien y desear aliviar su dolor o sufrimiento. Jesucristo tuvo nuestra naturaleza. Él tiene empatía, se entristece y es condescendiente. De manera que cuando usted tenga una situación difícil, acérquese ante el trono de Jesús, ponga esas debilidades y nuestro Señor Jesucristo podrá compadecerse y ayudarle. Para todos, que nuestro Dios eterno les bendiga. Su nombre, que te detiene ya. Cristo a la puerta está esperando, ya quiere entrar.